Emergencia, estado de excepción constitucional. Dentro de esas formas de disciplinamiento social a las cuales recurre el Estado para proteger la pervivencia del orden jurídico y social vigente, la más dura es, sin duda, la declaración de estado de excepción constitucional. Se trata de una herramienta presente en gran parte de las constituciones del mundo, que tiene por finalidad dotar de atribuciones especiales a la autoridad política para hacer frente a situaciones excepcionales, hechos que pongan en serio peligro el orden jurídico vigente o que supongan una amenaza inminente para la garantía de los derechos de las personas. Se trata, en definitiva, de mecanismos pensados para mejorar las condiciones institucionales a través de las cuales se protegen los derechos, cuando éstas se ven amenazadas ante la ocurrencia de circunstancias extraordinarias. La Constitución chilena vigente regula distintos tipos de estados de excepción constitucional, entregando diversas facultades extraordinarias al presidente de la República para hacer frente a situaciones particularmente complejas. Entre estas facultades destaca la posibilidad de restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos fundamentales con el fin, aunque parezca algo contradictorio, de mejorar las condiciones que permiten garantizar su ejercicio. Estos distintos tipos de estados de excepción gradúan, de mayor a menor, la intensidad de dichas restricciones a los derechos conforme a la gravedad de los hechos extraordinarios que motivan su declaración. Así, ante una guerra externa, el supuesto más grave, la Constitución autoriza al presidente para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo, mientras que en caso de grave alteración del orden público, el supuesto menos grave, la Constitución autoriza al presidente solo para restringir las libertades de locomoción y de reunión. Es decir, mientras más graves sean las circunstancias que afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado, mayores atribuciones tiene el presidente para limitar el ejercicio de ciertos derechos para proteger esa normalidad institucional. Asimismo, mientras más grave sea la situación, mayores atribuciones de control tendrá al Congreso Nacional sobre el presidente. Se trata de un instituto que ha sido utilizado en diversas oportunidades desde 1990, siempre en la forma del así llamado estado de catástrofe, un estado de excepción constitucional que se invoca para hacer frente a un caso de calamidad pública, como ha sido el caso de terremotos, incendios, aluviones o erupciones volcánicas en las últimas décadas. Estando en democracia, nunca se había invocado el estado de excepción constitucional por razones políticas. Nunca, hasta el 19 de octubre de 2019. La declaración de estado de emergencia por parte del gobierno, como una forma de enfrentar las protestas sociales de octubre de 2019, supone un quiebre histórico muy significativo, pues evidencia a cuánto está dispuesta a llegar la institucionalidad vigente para defender el orden económico y social vigente cuando es resistido por el pueblo. Aunque días después la masividad de las protestas sociales obligó a esa institucionalidad a reconocer la legitimidad de las demandas sociales, la primera reacción fue a evitar por todos los medios que ese discurso reivindicativo se consolidara en la comunidad política. Desde un primer momento, los movimientos espontáneos se dirigieron en contra de los abusos de poder, en contra de la precarización de la vida, en contra de las constantes alzas en los servicios públicos y sociales. Se trata de una reacción que rechaza determinada forma de vida y que busca, por los medios que tiene a su alcance, llamar la atención de la clase política en orden a generar un cambio significativo. Habían sido semanas, incluso años, marcadas por declaraciones muy desafortunadas por parte de personeros de gobierno, burlonas incluso.
Fueron esas declaraciones las que contribuyeron a hacer más que evidente que estábamos viviendo bajo formas políticas que no nos permitían una vida digna, libre, justa. Las movilizaciones sociales de octubre de 2019 se levantan en contra de esas formas de vida precarizadas. Y la primera respuesta por parte del aparato estatal, sin embargo, fue a través de la declaración del estado de excepción constitucional, una verdadera emergencia social que nos llevó de vuelta a las prácticas políticas anteriores a 1990. De hecho, se trata de una reacción institucional muy característica del ciclo político que se abre en octubre, pues la dimensión constituyente de la movilización social, aquella que se dirige contra lo que queda del proyecto constitucional de la dictadura, obtiene como respuesta las mismas formas de acción estatal que permitieron, en 1980, promulgar la Constitución actualmente impugnada. En otras palabras, el orden constitucional solo puede ser protegido recurriendo a las mismas lógicas a través de las cuales se impuso hace 40 años. Esto dice mucho acerca del valor que tiene este orden para quienes lo viven desde una posición de privilegio. Al mismo tiempo, evidencia la profundidad de la demanda social constituyente, de la demanda por un nuevo orden político y social. En su momento formulé duras críticas de legalidad y de constitucionalidad en contra de la declaración del estado de emergencia y, especialmente, de las atribuciones desplegadas por las autoridades militares a lo largo del territorio. En dos presentaciones realizadas ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República, estando todavía vigente el estado de excepción decretado días antes, identifiqué que había una práctica administrativa que venía de anteriores declaraciones de estado de excepción, asociadas a escenarios de catástrofes naturales en gobiernos anteriores. Con base en ello, analicé las atribuciones del presidente de la República y de los jefes de zona militar durante un estado de emergencia, cómo se conectan estas atribuciones entre sí y, especialmente, dentro de qué límites legales y constitucionales se ejercen, considerando que durante todo estado de excepción sigue en vigencia el Estado de Derecho. El hecho es que se trata de atribuciones diferentes, de rango constitucional las del presidente, de rango simplemente legal las de los jefes de zona militar, por lo que la única posibilidad para que los jefes de zona ejercieran las atribuciones presidenciales de excepción era a través de un acto jurídico formal que las delegara expresamente, justificando la delegación en los hechos que hacen necesaria la excepción, cuestión que no ocurrió. Estas atribuciones excepcionales que la Constitución entrega al presidente lo autorizan, ni más ni menos, a restringir el ejercicio de los derechos. Dentro de esas restricciones, la declaración de toque de queda fue una cuestión especialmente polémica, no solo porque nos llevaba de vuelta a las prácticas estatales propias de la dictadura, sino porque semejante restricción al ejercicio de la libertad de locomoción solo podría ser decretada por el presidente directamente. Para que los jefes de la defensa pudieran decretar el toque de queda, deberían contar con la delegación expresa del presidente, según ordena la ley, y no hubo tal delegación. Sin perjuicio de la polémica que generó mi informe, cuyas conclusiones han sido refutadas políticamente, pero sin argumentos jurídicos de fondo, quedó en evidencia que el Estado había desplegado un uso desproporcionado de la fuerza militar, con fines políticos y sin respetar las formas jurídicas que regulan estas situaciones de excepción. De aquella desafortunada decisión de octubre de 2019 derivaron violaciones masivas a los derechos humanos, cuestión acreditada por diversos informes nacionales e internacionales y que no terminó junto con el estado de excepción, lo que trajo como consecuencia la acusación constitucional contra el ministro del Interior y su inhabilidad para desempeñar cargos públicos por 5 años. A mi juicio, esta forma de reacción política desde la excepcionalidad constitucional
puede ser interpretada como un reflejo de la lógica de exclusión política y social que caracteriza a la Constitución vigente. Así como hay diferencias estructurales en la forma en que se ejercen los derechos fundamentales según la capacidad de pago de cada cual, así como hay cuerpos que importan menos que otros y que pueden ser reprimidos con más fuerza por parte del Estado, así como hay discursos políticos que importan menos que otros que logran ser escuchados en los espacios de poder, asimismo hay todo un entramado institucional diseñado para evitar que ciertos sectores sociales puedan organizarse para bregar por cambios estructurales. El sistema se protege con fuerza contra los embates que demandan mayores condiciones de justicia, libertad y equidad, que levantan la voz por una nueva estructura de relaciones de poder. De esta forma, a través del estado de excepción, se intentó evitar que la correlación de fuerzas políticas que surgen de los actos de protesta lograran articular el poder suficiente para conseguir esos objetivos comunes, compartidos, que se estaban levantando desde la calle. El más importante de esos objetivos comunes, que los engloba a todos, aunque sin superarlos por completo, es la demanda por una nueva constitución, que abre las posibilidades para los cambios sociales posteriores. En la pretensión de contener esta articulación política, la estrategia del estado de excepción fracasó.